Cannabis, marihuana, María, los porritos. Un mundo de narcotraficantes, de sicarios, de camellos en todas las esquinas, de gente que lo único que quiere es colocarse y millones de euros en dinero negro, ¿verdad? Pues no, no es solo eso. El cannabis es mucho más que una droga. Es una industria creciente en todo el mundo, a la misma vez que van avanzando las regulaciones para el cannabis medicinal y el cannabis recreacional en las primeras potencias del planeta. De hecho, hasta 44 países en el planeta ya tienen algún tipo de regulación del cannabis. Y no estamos hablando solo de porros, no nos referimos solo a una industria recreacional ni muchísimo menos. Aceites, grajeas, cremas para el dolor, inhaladores, óvulos para aliviar los dolores menstruales son algunos de los productos que hoy en día ya utilizan los pacientes. La regulación del cannabis va a traer mucho negocio, va a traer el negocio de fabricación de salas blancas, de seguridad, todo lo relativo a producir cannabis de forma farmacéutica. Por otro lado tenemos la industria de esos plásticos desechables, ¿no? Hechos con cáñamo, que son compostables y pueden sustituir al plástico. Del cáñamo o del cannabis se aprovecha todo, y de todo es todo, fibra, ropa, cosméticos. Y todo esto, en caso de que se regule, se traduce en creación de empleo, generación de nuevas industrias y la revitalización de áreas geográficas y unos mayores ingresos públicos mediante impuestos. Lo que supondría sin duda una ventaja respecto a la recaudación de impuestos sería el acceso al cannabis en personas adultas, que estamos hablando de que 4 millones de personas acceden a cannabis al menos una vez al año, ¿no? Y estamos hablando que hasta 2 millones de personas, según los últimos datos del Plan Nacional sobre Drogas, lo hacen mensualmente. Todo ese dinero que ahora mismo se está yendo al sumidero, ¿no?, del narcotráfico y del crimen organizado, pues poder revertirlo en el Estado a través de impuestos. El cannabis regulado para sus distintos usos ya es un mercado que mueve miles de millones en todo el mundo. Según el informe Global Cannabis Report 2020, el cannabis legal movió más de 150.000 millones de dólares en 2020 y prevé que con los nuevos movimientos regulatorios en muchos países ese mercado crezca en 2021 entre un 30 y un 40%. Estados Unidos ya ha creado cerca de 300.000 puestos de trabajo relacionados con el cannabis. Pero es que además hablamos de un empleo de mayor calidad. La media de salarios de esta industria en Estados Unidos es un 11% superior a la del resto del país. Y no solo se crea negocio en los países con regulación. En España se da la paradoja de que se han concedido unas pocas licencias para producir cannabis para su uso medicinal, pero no se puede vender aquí. Una regulación integral en España, según los distintos estudios que se han realizado, el principal, uno de la Universidad Autónoma de Barcelona, habla de aproximadamente unos 3.500 millones de euros en impuestos y hasta 50.000 puestos de trabajo, ¿no? Al final lo que se trata es de darse cuenta de que ya existe un sector que ya está funcionando, ¿no? Lo que se trata es de que todos esos empleos salgan a flote. En diciembre de 2020, Naciones Unidas reconoció las cualidades terapéuticas del cannabis. El cannabis medicinal tiene que regularse en España porque un paciente alemán que tiene dolor tiene los mismos derechos que tiene un paciente español que tiene dolor. Ahora mismo en la Unión Europea vemos que muchos compañeros pacientes pueden ser tratados con preparados del cannabis y en nuestro caso pues tenemos que acudir al mercado negro, tenemos que hacer autocultivo o depender de los clubes sociales de cannabis, ¿no? Y la idea sería que el paciente esté de la mano del médico y de la mano de un producto trazado, estandarizado, limpio de metales pesados, de plaguicidas, de pesticidas, de hongos y en el que podamos tener un acceso seguro, barato, económico, y el médico sea el que te acompaña en este proceso, no el narco. Además, la aceptación social del uso de la planta sigue creciendo. En el último barómetro del CIS, el 90,1% de la población española estaba de acuerdo en que se regularizara el cannabis como uso medicinal. Y recreativo también, ¿eh? Las grandes empresas del cannabis y farmacéuticas están moviendo ficha en Europa. Ejercen de lobby para presionar a los gobiernos a que regulen a su favor y lo convierten en un negocio que no tiene en cuenta las necesidades de los pacientes y usuarios del cannabis. Por lo que la pregunta ya no es si se va a regularizar o no, sino cómo y cuándo se va a regularizar. Las asociaciones de usuarias de cannabis medicinal lo que pedimos es una regulación urgente, una regulación justa, en la que el paciente esté en el centro y en la que no solo se escuchen a las grandes corporaciones, sino también se cuente con nuestra opinión. Y que independientemente de la situación económica, de la patología que tenga el paciente, que esté protegido siempre. La población lo acepta, los pacientes lo necesitan y los países del sur de Europa tienen las condiciones perfectas para desarrollar una industria que no para de crecer. Solo hace falta un poco de voluntad política y escuchar a quienes llevan años luchando por regular el cannabis.